La izquierda, los zurdos, ignorantes como suelen ser, en general no tienen idea de qué es la teoría y la doctrina fascista, qué fue históricamente el fascismo, pero cualquiera que no piense como ellos se convierte automáticamente en un facho. La izquierda es hipócrita. Además de asesina, que ha asesinado a más de 100 millones de seres humanos en el siglo XX, y después se ha revestido de la banderita de los derechos humanos, se ha disfrazado. Bueno, además es hipócrita, mentirosa, y no deja de lloriquear. Dice Andrés Manuel, Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Bien, por lo menos admite que lo ha llamado él de esta manera, que sí hay que decir, es una manera muy despectiva decirle facho a alguien cuando ese alguien ni siquiera ascribe a la doctrina fascista. El problema es que esta gente es tan ignorante que no sabe lo que es el fascismo, pero quiere llamar fascistas a todos los que no piensan como ellos. La izquierda, los zurdos, ignorantes como suelen ser, en general no tienen idea de qué es la teoría y la doctrina fascista, qué fue históricamente el fascismo, pero cualquiera que no piense como ellos se convierte automáticamente en un facho. Entonces, de ahí es que Milei le haya llamado ignorante a López Obrador. Entonces dice López Obrador, Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto. ¿Está en lo cierto? Entonces, ¿es un ignorante López Obrador? ¿Se dan cuenta que esta gente escribe cosas que vos decís, no escribas más que te enterrás? Está en lo cierto, 2 puntos. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto. ¿Qué significa no estar exacto? No estar exacto. Una expresión un poco rara. Votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo. Pero si el pueblo lo votó con el mayor caudal de votos que haya registrado la historia argentina en su totalidad, ¿de qué desprecio del pueblo habla López Obrador? Si Milei fue escogido precisamente porque los socios de López Obrador en Argentina, el kirchnerismo, hundieron a la mitad de la población bajo la línea de pobreza. ¿Quién desprecia al pueblo? ¿Los que hundieron en 16 años a la mitad de la población argentina bajo la línea de pobreza o un candidato escogido por el 56% del pueblo? Bueno, y se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido, tenido noticias. Ahora la juega de cristiano cuando su gobierno está plagado de aborteros. Y el aborto nunca avanzó tanto en México como bajo el gobierno de López Obrador. Es impresionante. Estos zurdos tercermundistas son una podredumbre. Son unos hipócritas. Juegan la carta del Papa Francisco. ¿Para qué? Bueno, para arrear a una serie de católicos que no tienen idea de temas políticos, que no están sumergidos en los problemas públicos, y lo único que ven es, ay, Andrés Manuel López Obrador reivindicó al Papa Francisco. Sí, mientras te reivindicó al Papa Francisco, bajo su gobierno, el aborto no ha dejado de avanzar en México, en una pluralidad de estados, la mayoría de los cuales están bajo Morena, el partido de López Obrador. Entonces, esa carta religiosa no tiene ningún sentido cuando quien la utiliza está impulsando el genocidio prenatal. Postdata, dice Andrés López Obrador, abrazo a Gustavo Petro. Abrazo a Gustavo Petro. Bien, bien. Claro, aquí entonces parece una palomita de la paz, López Obrador, y se van a estar tuiteando con Gustavo Petro para decir que la unidad latinoamericana y que el proyecto de unir a los pueblos latinoamericanos quiere ser desterrado por Milei y que hay que unir a los pueblos. Pero si el que empezó toda esta riña, en este caso, no solo fue Petro, sino López Obrador. López Obrador empezó toda esta riña y te lo voy a mostrar. Miren esto, por ejemplo. Durante las elecciones, en lugar de quedarse al margen, no, López Obrador hacía lo siguiente. Decía lo siguiente sobre Milei. Miren esto. Lo estoy compartiendo ahora mismo. Escúchenlo bien. Ayer lo dije y lo voy a volver a decir. Imagínense Fox y Calderón apoyando a Milei, candidato del PAN, que
desprecia a los pobres, que ha llegado a insultar al Papa, diciendo de que el Papa es comunista, porque el Papa Francisco apoya a los pobres, porque es un buen cristiano. Pues estos ahí van a apoyar a este ultraderechista, facho. Él sí puede calificar a un libertario de facho, pero si después ese libertario lo llama ignorante porque está usando una palabra de la cual evidentemente desconoce su contenido específico, pues entonces se ofende. Entonces ahí sí él se ofende. Él se ofende si le dicen ignorante, pero él puede decirle facho a una persona que ni siquiera adscribe la doctrina fascista, que es algo muy específico, insisto. Pero la izquierda es tan ignorante que llama fascista a todo aquel que no piense como ellos. Y si les decís que son ignorantes, lloran. Lloran. Y no dejan de llorar. Y tienen además a todos los medios de comunicación llorando también a la par, al unísono. Les hacen eco. Y de golpe todos nos vemos inundados en un mar de lágrimas. ¿Por qué? Porque tocaron a uno de estos zurditos. Tocaron a un zurdito y ya todo hay lágrimas por doquier. Entras a internet y te saltan las lágrimas. Es impresionante. La izquierda es hipócrita. Además de asesina, que ha asesinado a más de 100 millones de seres humanos en el siglo XX, y después se ha revestido de la banderita de los derechos humanos, se ha disfrazado. Bueno, además es hipócrita, mentirosa y no deja de lloriquear. Es impresionante. Miren, acá está también cuando lo comparaba con Hitler. También, no solo Petro, sino el propio AMLO sugirió de alguna manera que el proceso argentino tenía mucha relación con el proceso alemán cuando Hitler llegó al poder. Escuchen esto. Aquí es importante recordar de que, entre otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación. Hace guiños, hace guiños. Se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, fíjense, bueno, a ver, no lo aguanto mucho más a este tipo, pero básicamente lo que dice es lo que acabamos de escuchar. Está comparando el asunto argentino por la inflación que hay y por quien venía con la delantera, o sea, Milei, lo compara con Hitler en Alemania porque Alemania también tenía inflación cuando Hitler ascendió al poder. O sea, conclusión, Milei es una suerte de Hitler para los argentinos. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Y te quiero mostrar, voy a ir a un asunto más de Petro en instantes. Vamos a verlo a Petro borracho en instantes, así que no te vayas, no te vayas. Pero te quiero mostrar un último video relativo a lo de López Obrador. Xóchitl, que es la candidata de izquierdas que va a representar al partido supuestamente de centro derecha del PAN. Sí, esto es México Hoy. México Hoy lo que se enfrenta es la izquierda de López Obrador contra la izquierda del PAN. Y uno dice, ¿pero cómo el PAN? Si el PAN se supone que era el partido tradicional de centro derecha. No, eso ya no. Ya no porque las bases del PAN no sean de derechas, sino porque los dirigentes del PAN se han vendido a las agendas globalistas. Y han escogido en este caso una señora que no tiene ninguna chance de ganar, entre otras cosas, porque promueve exactamente lo mismo que promueve la gente de Morena. Una agenda cultural ultra progresista, globalista, entreguista. Xóchitl Gálvez. Este es el desastre de candidatura que ha llevado adelante el PAN. ¿Y saben qué? Se merecen perder. Me duele en el alma. Amo México. Amo México. Me encantaría que México respirara la libertad de tener un gobierno de derecha de verdad, que pusiera fin al narcotráfico definitivamente, a lo Bukele, que brindara libertades económicas, religiosas. Un nuevo México, pero no va a ser el caso. ¿Por qué no va a ser el caso? Bueno,
porque el PAN, que es el partido de centro derecha, ha decidido jugar con una candidata de izquierdas. Quiere ganarle a la izquierda con más izquierda. Entonces, miren lo que dice Xóchitl Gálvez, por favor. Luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, tachara al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ignorante, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se pronunció al respecto y aseguró que la única que puede hablar mal de él es ella. A Milei, pues yo lo que le pediría es que no le permito a Milei que hable mal del presidente, de eso me encargo yo. El presidente de Argentina, Javier Milei, llamó ignorante a Andrés Manuel López Obrador en un adelanto de una entrevista para el programa del periodista Andrés Oppenheimer que transmitirá la cadena estadounidense CNN este 31 de marzo. Oppenheimer mencionó en la conversación las críticas que López Obrador ha hecho a Milei, a lo que el mandatario argentino contestó: es un halago, y aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. El presentador también señaló los comentarios de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien indicó que la llegada de Milei a la presidencia argentina es un retroceso, a lo cual Milei contestó: el populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó un 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. En diciembre, López Obrador criticó la política privatizadora del presidente argentino, mientras que en febrero de este año, el mandatario mexicano lamentó lo que pasa en Argentina y apuntó que el Estado asume las deudas de una élite, lo cual es inhumano y cruel. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. O sea, Xóchitl le sale a responder a Milei que se quede callado. Milei enfrentando a López Obrador y Xóchitl diciéndole a Milei: no, vos no podés hablar de López Obrador. Acá la que habla de López Obrador soy yo. Pero ¿desde dónde habla Xóchitl? Habla desde un paradigma de izquierdas. Es la realidad. Xóchitl es una candidata de izquierdas. Pésima elección del PAN. Y de esto puede, sin embargo, salir algo aceptable. ¿Qué puede salir como algo aceptable? Que el PAN, de una buena vez por todas, después de este ridículo proceso electoral, en el que lleva a un izquierdista en su boleta, se ponga los pantalones largos, reivindique sus principios, sus valores, sus bases y se renueve. Tal como la derecha en Argentina se renovó, abandonó la cobardía del macrismo, se abandonó la cobardía de ese centrismo bien pensante y arrasamos contra el kirchnerismo. Arrasamos. Pero el PAN mexicano prefiere jugar por izquierda. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? Bien, vamos a traer un bonus track. Vamos a traer un bonus track. Ustedes han visto que cada vez que yo hago videos que involucran a Petro y tengo que leer el Twitter de Petro, es muy difícil porque todo está muy mal escrito. Lleno de errores de ortografía, de puntuación, se come palabras, tipea mal, redacta mal, no tiene coherencia, no tiene cohesión, es un desastre, entonces cuesta mucho poder leerlo. La cosa se clarificó un poco para mí cuando me comentaron que Petro tiene graves problemas con el alcohol. Cuando eso ocurrió, bueno, por lo menos yo podía consolarme en creer que el señor Petro se tomaba sus buenos whiskies antes de tuitear. Y así yo podía explicar de alguna manera por qué costaba tanto leer algo que estaba tan mal escrito por parte de un presidente que se supone que tiene además la obligación de cuidar lo que escribe públicamente, revisándolo, y si él no sabe escribir, pues teniendo asesores para que revise lo que él está escribiendo. Entonces solo puedo imaginar a un Gustavo Petro totalmente borracho, teniendo raptos de ira frente a su teléfono móvil, tuiteando así como viene la cosa. Tal como lo escribe, sale y se da su próximo shot de whisky. Vamos a ver algún video al respecto. Vamos a ver si los tenés por allí ya cargados, Santi, por favor. Videos de Gustavo Petro en un estado impresentable. Vamos a ver. Que de nuevo las banderas rojas se alcen,
que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. La capital roja, dice Gustavo Petro. No puede ni siquiera pronunciar las R's. No puede ni siquiera pronunciar bien las palabras del estado de ebriedad que carga en sus actos políticos. Miren, yo creo que Milei se quedó corto. Además de terrorista y asesino, habría que haberle enrostrado que es un borracho. Así que para la próxima, querido amigo Javier, ya creo que tenés que ir agregando un calificativo más a la lista de calificativos totalmente verídicos con los cuales estás describiendo al presidente colombiano. Ahora yo te diría, no solamente un terrorista asesino, sino también un borracho. A ver, vamos a ponerle play. Buenas noches, ciudadanía de Tierra Alta. Estamos en el helicóptero. Los pilotos nos informan que es imposible aterrizar en este momento por una tormenta eléctrica. Buenas noches. Pero aparte, yo de verdad, cuando veo esto pienso, porque evidentemente aquí le han dicho tenés que dar un comunicado, pero si fuera un asesor de Gustavo Petro, habiendo visto que se debe haber bajado, no sé, una botella entera de whisky quizás, vaya uno a saber cuánto, pero evidentemente mucho, tendría que haberle dicho, mirá, por favor, no hagas esto. No estás en condiciones de hacer un video anunciando nada. Si querés, en todo caso, mañana, después de la resaca, deben andar además los asesores de Petro constantemente con estas pastillas contra la resaca. Deben estar siempre bien equipados. Entonces le deben decir, bueno, mira, por favor, toma estas pastillas. Mañana vas a estar un poco dolorido de la cabeza, mal del estómago, un poco mareado, pero en todo caso es mejor hacer este video en ese momento, más que en el pleno momento de el estado de ebriedad. Entonces se ve que los asesores de Petro o también están borrachos o son muy malos asesores y Gustavo Petro debería cambiarlos urgentemente. Tenemos uno más. A ver qué dice. La presidencia advirtió por la circulación de un video editado y alterado del presidente Gustavo Petro excusándose por no asistir anoche a Tierra Alta, Córdoba, por situaciones climáticas. ¿Pero estaba alterado entonces esto? A ver, ponle. Buenas noches, ciudadanía de Tierra Alta. Estamos en el helicóptero. Los pilotos nos informan que es imposible aterrizar en este momento por una tormenta eléctrica. Así que las invito. Increíble lo de Gustavo Petro. A ver, él quiere decir que no estaba ebrio, pero discúlpenme ustedes, lo veo bastante tocado en el video. Bastante tocado se lo ve. ¿Nos creen idiotas? Dice Juan Camilo. Es exactamente el mismo video. Ni para decir que está ralentizado porque dura exactamente lo mismo. Simplemente en uno se escuchan los motores del helicóptero y en el otro no. De los mismos que ya le agregaron aplausos una vez a un discurso de Petro. A ver, entonces, claro, el gobierno salió a defenderse diciendo que estaba alterado el video, pero resulta que el video dura lo mismo y acabamos de ver a un Petro tan borracho como en el primer video que vimos. Solo le han quitado el ruido del helicóptero. A ver. Buenas noches, ciudadanía de Tierra Alta. Estamos en el helicóptero. Los pilotos nos informan que es imposible aterrizar en este momento por una tormenta eléctrica. Así que las invito a acompañarme mañana en el Polideportivo de Tierra Alta a las 10 de la mañana, donde restableceremos la reunión que teníamos para hoy. Quiero conversar con ustedes, todo el gobierno estará presente, así que nos disculpan, no es posible
llegar ahora y ser el sacrificio de muchos y muchas. Bueno, está claro, está claro. A ver, está muy claro, porque era más notorio a primera vista el primer video que supuestamente estaba editado solamente porque le habían quitado el ruido de fondo del helicóptero. Pero no hay ningún tipo de edición más que hacer más notorio el estado de Petro quitando el ruido de fondo. El estado es el mismo. El estado es exactamente el mismo, por eso el video dura exactamente lo mismo. Petro no se cansa de mentir, no se cansa de inventar historias. Tengo entendido que tenemos un video más. Vamos a ver el último. A ver, Petro destacó que el M-19 se entrenó con la Organización de Liberación Palestina y que por eso los defiende. Además dijo que el M-19 luchó con la guerrilla de Nelson Mandela. Bueno, ahí está para los petristas que decían, no, el M-19 no fue terrorista, fue una agrupación revolucionaria, sí, claro, revolucionaria, pero que usaba metodología terrorista hasta el punto de que tenían también vínculos no solo con Pablo Escobar, sino con los terroristas de Palestina. A ver, vamos a ponerle play. Creo que también era descendiente de italianos, no sé bien la historia. Poeta, guitarrista, militante del M-19 y combatiente. Lora aún tiene sus poemas perdidos por ahí. Hernán Lora, para saber de historias, se entrenó militarmente con el M-19 en los desiertos del Sahara, en Libia. Mire cómo se entrenó con los militantes y combatientes de la Organización de Liberación para Palestina. ¿Por qué Petro defiende al pueblo de Palestina? Dice Vicky. Porque tenemos la misma raíz. No sabía. Le cuento. Olvidó. Pero nosotros no. Nosotros somos aliados de los árabes en sus luchas por tener una patria. Nosotros también queremos tener una patria. Por eso el M-19 en historias no conocidas estuvo en los desiertos del Sahara y estuvo al lado y lado de la Organización Liberación Palestina y del Frente Polisario y del SWAPO y ojo, aunque no les guste, del Congreso Nacional Africano, que era la guerrilla de Nelson Mandela. El M-19 luchó con Nelson Mandela por la libertad. Bueno, a ver, esto nos exime de dar mayores pruebas. Petro continúa reivindicando al M-19. De una u otra forma, sigue siendo el M-19 un ejemplo de lucha para él. Y lo pone de ejemplo para justificar su relación con Palestina. Con lo cual lo que dijo Milei es totalmente cierto. Si el propio Petro asume que fue parte de esa organización terrorista, ¿por qué no podemos entonces llamarle terrorista? Esa es la pregunta. Además, nadie ya le cree a Petro sus historias. La gente en Colombia cada vez lo desprecia más. Cuando uno analiza las encuestas de los últimos tiempos, va a ver a un Gustavo Petro cayendo en caída libre. Y que tuvo un golpe tremendo en las elecciones de hace muy poquitos meses. Miren esto, encuesta Datexco, perdón. Aprobación de Gustavo Petro en picada. En picada. El 60% en esta encuesta rechazó a Gustavo Petro. Mientras que solo el 33% respalda al presidente. O sea, en términos claros, ¿cuánta gente en Colombia respalda realmente al presidente? El 33%. Un tercio. Un tercio de los colombianos hoy respaldan a Petro. Y se pueden encontrar además encuestas que lo posicionan todavía por debajo. Y tampoco hace falta confiar siquiera en las encuestas. Insisto, veamos cómo le fue a Petro en las últimas elecciones. Nadie ya le cree a Petro. La gente empieza a entender que Petro cuando habla está bajo el efecto del alcohol. Y que cuenta historias como el borracho de la cantina, te cuenta historias fantásticas, muy divertidas para la cantina. Trágicas para un presidente de una república tan querida como la de Colombia. Así son las cosas con Gustavo Petro.
Gustavo Petro tiene que aflojarle al trago y aflojarle a las historias, a los cuentos. Y no ofenderse cuando le dicen la verdad. La verdad es que fue un terrorista porque perteneció a una organización terrorista como fue el M-19, o sea, perteneció a un grupo organizado para asesinar gente con un agravante. Esa gente eran compatriotas.